Isaías capítulo 40, si ustedes se acuerdan, este es uno de los pasajes mesiánicos, es uno de los pasajes del profeta Isaías que hablan acerca 700 años antes de que naciera Jesús, 700 años atrás. Isaías está ya profetizando y está hablando junto con otros profetas como Sofonías, como Zacarías, están hablando como Daniel, están hablando acerca de lo que iba a ser la llegada de un rey, de un Mesías, de un enviado de parte de Dios que iba a traer libertad, que iba a traer bendición y que iba a liberar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, porque la promesa para Abraham fue: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente es para una nación, era para todo el mundo. Así es que Isaías, al igual que los otros profetas, está hablando acerca de este Mesías que van a ser. Y el capítulo 40 está él anticipando algo que va a suceder. Les está anticipando que va a venir un tiempo de dolor, un tiempo de destrucción, un tiempo en el que el pueblo por su rebeldía será llevado cautivo a Babilonia y van a sufrir por 40 años. Pero en medio de ese sufrimiento el Señor les empieza a hablar y les empieza a dar una palabra de consolación. Ahora nos encontramos ya 2000 años después y la humanidad ahora está empeñada también, hermanos, en desvirtuar este mensaje de consolación, este mensaje que ahora lo conocemos como el mensaje también de la Navidad. La Navidad no se puede negar. No se puede negar el hecho de que Jesús nació. Cada vez en cualquier nación donde se pone la fecha, estamos diciendo y declarando que Jesús nació hace 2023 años. Nadie lo puede negar. Por más que las naciones, por más que las ideologías y las filosofías y las políticas de todo el mundo lo quieran negar, a final de cuentas dicen: declaramos que Dios no existe, que la Navidad no existe, y lo declaramos este día, 17 de diciembre del 2023. Ups, algo pasó. Si estás poniendo esa fecha, estás diciendo que sí existió, que Cristo nació y que Cristo vino a cambiar completamente el rumbo de la historia en antes y después. Así es que aunque la gente, el mundo lo ha querido negar, no se puede negar, no se puede decir que no existió. Lo que sí puede hacer el enemigo, hermanos, lo que sí ha tratado de hacer y lo ha logrado en muchos casos es distraer nuestra atención del mensaje navideño, y ahora de pronto todo se trata de consumismo, de regalos, de fiestas, de compras, de ofertas, de comida, y el propósito de las potestades de maldad es que nos olvidemos de que la primera parte de la promesa se cumplió cuando Jesús nació en Belén. Y nos quiere hacer olvidar la promesa de que también el Señor volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino con todos aquellos que perseveraron hasta el fin. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que como iglesia de manera permanente estemos recordando el mensaje que los profetas hablaron. Como vimos hace 8 días, los profetas hablaron hasta Juan, dijo el mismo Señor Jesús. Y recordar el mensaje y las promesas que el Señor nos dejó para que todo esté listo para recibirle en las nubes. ¿Cuántos van a estar en ese momento glorioso? Gloria al Señor, gloria al Señor. El primer momento fue el nacimiento de Cristo. Allá en Belén, humilde, así como cantamos hace ratito, ¿verdad? En una humilde habitación, allí estaba el Señor naciendo. Pero la siguiente vez que venga a la tierra, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a establecer un reino. Ya no viene a sufrir, ya no viene a morir, ya no viene a pagar, ya lo hizo. Ahora viene a reinar, a gobernar. Pero es necesario que todo esté
listo. El mensaje que Juan el Bautista empezó a proclamar antes de que Jesús empezara su ministerio sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos, para poderle dar la bienvenida a Jesús en las nubes. ¿Cuál es este mensaje? La promesa de que Jesús iba a arreglar todo el desorden que causó el pecado, desde Adán, desde el huerto de Edén, desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad empezó a existir, todo el desastre que el pecado ha causado, Jesús iba a venir a arreglar todo ese malestar en la humanidad. Lo dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde que la serpiente andaba en el huerto y engañó a la creación de Dios. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Este es el mensaje de Navidad, hermanos. El mensaje de Navidad, como lo decían ayer en el drama de los niños, las maestras, no es el gordito jojojo que viene regalando cosas. Ese no es el mensaje de Navidad. Tampoco el mensaje de Navidad es la depresión, la tristeza, y no me gustan estos días porque me recuerdan y me hacen pensar. Eso tampoco tiene que ver nada con la Navidad. Tampoco tiene que ver nada con las reuniones familiares, ni con las fiestas, ni con nada. Tiene que ver con que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. De eso se trata la Navidad. Para eso estamos recordando esta fecha. Jesús quiere que todo esté listo para su regreso, para reinar con aquellos que han persistido hasta el final. Y aquí les hago una pregunta a los que ya son cristianos. ¿Es fácil persistir, mis amados hermanos? No es fácil persistir. Nadie ha dicho que sea fácil persistir. Nadie ha dicho que sea fácil permanecer en el camino del Señor. Todos los días estamos expuestos a desviarnos. Todos los días estamos expuestos a resbalarnos, a caernos, a dudar, a tener temor. Todos los días estamos expuestos. Por eso Jesús dijo, pero el que persevere hasta el fin. Mucha gente se da por vencida a la mitad del camino. Mucha gente decide apartarse a la mitad del camino y dice, esto es muy difícil para mí, yo no lo puedo hacer, yo no creo, a lo mejor Dios ni siquiera me está escuchando, a lo mejor Dios ni se preocupa por mí, y deciden abandonar la senda. Y como decía un himno antiguo, si se apartan otros de la senda, fía en Cristo. Tú sigue a Cristo. Si te sientes débil, confundido, sigue a Cristo el Señor. Ah, qué bonito himno, se me vino a la mente apenas ahorita. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. ¿Alguien se lo sabe? Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Wow. Te voy a quitar la chamba, Benchi. Isaías 44 pone 4 condiciones que se tienen que cumplir para tener todo listo para recibir al Señor en las nubes. 4 condiciones que se tienen que ir cumpliendo, que Cristo ya las cumplió en Él mismo, pero ahora el pueblo de Dios, antes Israel, ahora la iglesia, tenemos que cumplir estas 4 condiciones para estar listos para recibir al Señor en las nubes. Isaías 40, versículo 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Primera condición que se tiene que regularizar: todo valle sea alzado. ¿A qué se refiere el profeta Isaías con esto? En el reino de Cristo, hermanos, no va a haber quien se sienta más ni quien se sienta menos.
Los valles de nuestras vidas se refiere a esas situaciones en las que nos sentimos por debajo de los demás o nos sentimos sobrepasados por las situaciones o circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Muchas veces es la carga del pecado. Muchas veces es esos sentimientos de culpa, las situaciones que nos han hecho sufrir, aquellos que han tenido que vivir en medio de la orfandad, que sufrieron el desprecio inclusive de sus padres o el desprecio de la gente, los que han vivido en depresión pensando que sus vidas no tienen ningún valor, los que se han sentido desprotegidos. Los que han crecido de un lugar para otro, que han tenido que ir vagando de un lugar a otro. Todas esas personas entre las que hemos estado, quizás algunos de los que estamos aquí en esta tarde, esas situaciones se refiere a los valles que deben de levantarse. No con motivaciones humanas, hermanos. No con sesiones de autoestima, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, como dice Primera de Juan. Y el mismo profeta Isaías dijo esto respecto de Jesús, unos capítulos más adelante en su profecía, en el capítulo 61. Isaías capítulo 61 empieza diciendo este capítulo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y esto lo cumplió Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús llega a la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías, y Jesús les dice: esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, eso vino a ser Jesús. Todos los que están viviendo en los valles, allá abajo, de la depresión, de la tristeza, del luto, de la culpa, se tienen que levantar, dice el Señor. Todo valle sea alzado. Nadie puede estar viviendo allá abajo. Nadie puede estar sumido ahí en medio de la tristeza, de la depresión. Y como les digo, no se trata de mensajes motivacionales. Las redes sociales están colmadas de mensajitos absurdos, tontos, para el cristiano. Para la gente que no conoce de Dios es oro molido, ¿verdad? Un oro que se va a desvanecer. Pero para el cristiano eso no tiene ningún sentido. Esos mensajitos que tratan de subirte la autoestima, hermanos, si esto no te sube la autoestima, nada te va a subir la autoestima. Si esto no te hace sentir feliz, nada te va a hacer sentir feliz. Si esto no te levanta y te saca de ese valle en el que has estado por años quizás sumido, nada te va a sacar. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo y para que todo valle se levante. Todos los que están ahí abajo se levanten. Así es que el mensaje de Navidad, hermanos, es que todos los que se hayan sentido en alguna de estas condiciones, cualquiera que sea, los que han estado en el valle de la depresión, de la soledad, de la culpabilidad, Jesús nació en Belén para traernos la libertad y que todos esos valles de nuestras vidas, hermanos, sean alzados a la gloria del Señor. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje del Señor, porque el Espíritu del Señor está sobre Cristo. Y gracias al poder de su resurrección, su poder está en nosotros. ¿Cuántos pueden decir: el Espíritu del Señor está sobre mí? Amén. Díganlo así como dijo Benji: el Espíritu del Señor
está sobre mí. Y si alguien viene con alguna tristeza, con alguna carga, con alguna depresión, repítalo. No como un mantra, no como palabras mágicas, sino con una convicción de fe. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor me ha dado la fuerza para levantarme, para que este valle en el que he estado yo viviendo por tiempo sea levantado y yo pueda ver la luz de Cristo resplandeciendo en mi vida. Nadie puede vivir, ningún cristiano puede vivir en profunda tristeza. Nadie puede vivir en dolor, en amargura. Porque la Escritura dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos esos valles que estaban en nuestra vida ya pasaron, son cosas del pasado. Cuando Cristo vino a mi vida y cuando yo estoy inmerso en Cristo, entonces todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora hay un óleo de gozo y hay un manto de alegría y ahora hay libertad y ahora ya no hay cárcel. Ahora estoy viendo la gloria del Señor sobre mi vida. No puedo vivir en un valle si tengo a Cristo en mi corazón. No puedo estar atravesando por esos valles todo el tiempo sabiendo que el Espíritu de Dios ahora radica sobre mí también. No puedo permitir que el mensaje del mundo quiera meterme otra vez a esos valles. No puedo permitir que nadie me quiera meter a ese valle. Ni mi pareja, sea esposo, sea esposa, o tus hijos, o tus parientes, o la gente alrededor. Nadie tiene el poder de meterte a un valle de depresión o de tristeza. Porque Cristo ya te sacó de ahí. Porque Cristo ya te hizo libre. Vive en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Por otro lado, otra condición que tiene que darse es, ahora bájese todo monte y collado. Primero dice que todo valle sea alzado y después dice que todo monte y collado se baje. Se refiere a toda esa gente que se creían dueños de la verdad absoluta, a la gente altiva, a los soberbios, a los religiosos. Cristo no quiere que nadie se sienta menos, pero tampoco quiere que nadie se sienta más o que se crea superior a los demás. El apóstol Pablo lo escribió en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada quien. Con cordura, no con gordura, con cordura, con razonamiento. ¿Dónde te puso Dios? Es que a mí Dios me puso en un lugar muy especial. Es que yo no soy para estar entre tanto mortal. Mi condición, cálmate. Dios no te puso ahí. Tu orgullo, tu soberbia, tu altivez te está queriendo llevar ahí. Porque si sabes que tienes dones de parte de Dios, si sabes que tienes una gracia de parte de Dios, entonces entiendes que tu lugar es abajo y no arriba. Cuando sabes que Dios te ha levantado, cuando sabes que Dios te ha impulsado, cuando sabes que Dios te ha dado muchos dones para servir al Señor, entonces tu lugar no es arriba, tu lugar es abajo. Así lo enseñó Jesús. ¿Quién es mayor entre vosotros? ¿El que se sienta al principio de la mesa o el último? El que sirve es el mayor en el reino de Dios. Ni en el valle, ni tampoco en los montes o collados, hermanos, sino en la justa dimensión en la que Cristo nos puso. Isaías también habló de esto en Isaías 13:11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Todo monte y collado para abajo.
Nabucodonosor se sentía, a pesar de ser pagano, que Dios lo había escogido y Dios lo había llamado para avergonzar a los judíos, para conquistar a los judíos. Y conquistó a los judíos en tiempos del profeta Jeremías. Y se los llevó cautivos a Babilonia. Y los humilló y los ofendió, porque él era Nabucodonosor el Grande. No era nada más Nabucodonosor, era Nabucodonosor el Grande. Y él se sentía con el derecho. Y no sabía que solamente era un instrumento en las manos de Dios. Y cuando él se creyó de plano que era demasiado importante para estar sobre esta tierra, y se mandó levantar una estatua gigantesca para que todo mundo lo adorara y demás, dijo Dios, ya se le subió lo grande. Y Dios lo tuvo que avergonzar. Y Dios lo tuvo que humillar. Y la escritura dice que Nabucodonosor terminó loco, encerrado en una celda, comiendo pasto como si fuera un buey. Con B, un buey. El Señor no soporta que nadie se sienta montecito o colladito. El Señor dice que los va a abatir, que los va a destruir. ¿Cuánta soberbia, hermanos? ¿Cuánta soberbia hay en nuestra sociedad? ¿Cuántos montes y collados se llamen artistas, políticos? Aún dentro de la iglesia, ministerios, pastores, apóstoles, profetas, milagreros. En el mundo ahora de los jóvenes, ¿verdad? Llamados influencers. Las redes sociales, y lo peor de todo es que esta gente altiva y arrogante está jalando a las nuevas generaciones a subirse a sus montes y a sus collados, a sentirse importantes, a sentirse sobrevalorados. Y si no tienen suficientes seguidores, si no tienen likes, si no son populares, si no están sobre un monte o un collado viendo a la demás gente por arriba, entonces se sienten frustrados y deprimidos y se van al valle y empiezan a tomar conductas hasta suicidas. Pero todos esos montes y collados, hermanos, van a ser abatidos tarde o temprano. Y no tenemos que esperar necesariamente hasta que Cristo venga, porque todos los días en las noticias vemos cómo muchos de esos montes, mucha de esa gente que se creía la última Coca-Cola en el desierto, se han venido abajo, cometen un error, o se levanta otro más grande que ellos. De pronto hay un deportista que está presumiendo por todos lados porque es el deportista que más dinero gana en todo el mundo, y de pronto contrata a los Dodgers a uno de $700 millones. Aleluya, Benji. A ver si rinde ahora, man. Y de pronto un artista está en la cumbre de acá y de pronto le sale un escándalo que resulta que era un depredador sexual. Y de pronto está uno por acá y resulta que y todos esos montes y valles, hermanos, se están cayendo uno a otro. Ciudades, imperios que se creían todos poderosos y que iban a conquistar, se están cayendo, porque Dios no permite que haya ese tipo de montes o valles. Este es el mensaje, hermanos, que debemos entender correctamente en Navidad. La escritura dice en Santiago 4:6 que el Señor da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. No creas que porque ahora estás ganando dinero, ahora ay no. Y al restaurancito mexicano, no. Yo soy de Outback. Yo soy de Logan's. O sea, no manches, ¿cómo quieres llevar al Puerto Vallarta? Cálmate y invítale a tu pastor un pozole ahí. Ahora fíjense bien, hablando de esto, hermanos, el apóstol Pedro vuelve a usar la misma referencia bíblica de Santiago,
Pero Pedro le habla específicamente a los jóvenes sobre este tema. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Tú no, Ramón. O sea, muchachos solteros, pues que están. Ok, jóvenes. El apóstol Pedro les habla y les dice en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes. Pedro ya es un anciano. Pedro ya es un hombre mayor. Pero él está interesado en los jóvenes que están empezando a caminar el camino de Cristo. Y les dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y vuelve a usar la cita de Santiago. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchachos, jóvenes, señoritas, no quieran pasarse de listos. No quieran pasarse de listos. No crean que su juventud y su habilidad con las redes sociales les hace a ustedes superiores a los viejos que con trabajos podemos prender el teléfono celular. No se quieran creer más listos y sabios que sus padres y maestros. Muchachos, aprendan a escuchar con humildad los consejos, las enseñanzas. Atesoren la sabiduría, porque la juventud se debe de sobrellevar con humildad, con obediencia, aprendiendo de los demás, porque si ustedes se aferran a subirse a sus montes y collados, no se olviden que el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Y lo que era para Isaías una profecía a futuro, para nosotros ya es una realidad que estamos viviendo. Si tú, joven, te empeñas en subirte en tu monte y creer que eres más sabio que tus papás, pensar que eres más sabio que tus maestros, pensar que puedes hacer lo que quieras y que nadie se va a dar cuenta, cuidado, porque de ese montecito el Señor te va a tirar. Y esa caída va a ser muy dolorosa, muy dolorosa. La juventud se debe de llevar con paciencia y con mucha humildad. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes por el futuro, tranquilos. Las cosas van a venir a su tiempo, cada cosa a su tiempo. Pero cuando como jóvenes nos queremos creer, y quizás muchos de nosotros no tuvimos este consejo en nuestra juventud y lo hubiéramos anhelado tener. Pero cuando de jóvenes nos sentimos con la capacidad de, ay, es que mi papá ya chale está viejo, mi mamá, ay, con sus ondas, piensa que estamos en sus tiempos. Aguas, aguas. Te estás subiendo un montecito muy peligroso del que Dios te va a derribar, porque Dios resiste a los soberbios. Y eso se llama soberbia. Cuando tú en tu juventud te crees más importante que los demás, o crees que tú mereces todo, o que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú puedas y engañar a tus padres, eso se llama soberbia. Y el apóstol Pedro está diciendo, cuidado muchachos, cuidado jóvenes, no se metan en ese rollo, no se suban a ese montecito, porque Dios los va a tirar. No se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así es que todo valle sea alzado, todo monte y collado, bájese. Y en tercer lugar dice, y lo torcido se enderece. ¿A qué se refiere Isaías con esto, hermanos? ¿Cuánta injusticia hay en nuestro tiempo? Siempre la ha habido. Siempre ha habido injusticia, pero cada generación que pasa, la situación cada vez es más grave. La ley se tuerce a favor de los poderosos de la tierra. Cada vez más el ciudadano común se ve desprotegido. El que tiene dinero compra la justicia y el que no tiene, pues ni modo, tiene que pagar las consecuencias. Hay mucha injusticia de todo tipo. Injusticia social, injusticia política, injusticia demográfica. Las grandes masas de gente por todo el mundo
migrando, porque no hay justicia en sus países, porque el hambre, la pobreza, las guerras, la violencia son producto de que la justicia se ha torcido por todos lados, en todos los países, hasta en los más poderosos de la tierra y hasta los menos favorecidos de la tierra. Por todos lados hay corrupción y hay injusticia. Si ustedes ven las noticias de este país, estarán viendo la guerra que se traen los dos partidos políticos. Y todo tiene que ver con la aplicación de la justicia. ¿Y cómo se va a aplicar la justicia? El que tenga más saliva traga más pinole, decimos en México. Y si vemos la situación en los países de Latinoamérica, es la misma cosa. Y si lo vemos en Europa, es la misma cosa. Y si lo vemos en Asia, es la misma cosa. Por todos lados, la justicia está totalmente torcida. La ley, los derechos que todo ser humano en cualquier parte del mundo merece y necesita, se van a enderezar cuando Cristo establezca su reino de justicia entre nosotros. El profeta Habacuc, antes de que Judá cayera en el cautiverio de Babilonia, 100 años después de Isaías, el profeta Habacuc se da cuenta de esta situación, de que está todo torcido. Y Habacuc empieza su profecía diciendo en el capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Muchísimos casos hemos escuchado en las noticias, hermanos. Y quizás alguien de aquí haya sido víctima de una injusticia por causa de la ley. La ley está torcida. Hay muchos caminos torcidos que deberían de ser derechos. Por eso la carrera de leyes se le llama la carrera de derecho. Pero de derecho no tiene nada. Está todo torcido. No hay derecho. No, ¿quién decía así? Cantinflas, ¿no? No hay derecho, chato. No me refiero a ese derecho. O sea, no hay un estado de derecho. No hay una aplicación de la ley. No hay una aplicación justa de los principios legales. Ahora, entendamos esto, hermanos. Casi en todo el mundo, sobre todo los países que se dicen democráticos, todas sus leyes, este país, Estados Unidos y muchos países occidentales, sus leyes están basadas principalmente en lo que se conoce como el derecho romano. La ley romana, el derecho romano, es la base de la jurisprudencia en casi todos los países occidentales. Ahora, ¿en qué está basada la ley romana o el derecho romano? En los principios de la ley de Moisés. Muchos de los principios de la ley de Moisés están aplicados dentro del derecho romano y son los que nos guían y los que guían a nuestras cortes y a nuestros jueces hasta el día de hoy. Por eso el profeta Habacuc dice, nadie le hace caso a la ley. La ley se debilita, el juicio sale mal y la cosa está totalmente torcida, la justicia está torcida. Mucha gente ha sufrido injusticias. Las noticias están llenas de actos de injusticias por todos lados. Pero una de las condiciones, hermanos, para que Cristo vuelva es volver la justicia en manos de Dios, como lo estableció desde el principio y se lo enfatizó a Israel a través de la ley. Escuchen este versículo que está ahí escondido en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás
a tu prójimo. Este versículo lo necesitan tener en letras de oro en todas las cortes de todo el mundo. Porque este es el principio de Dios. Este es el principio que Dios estableció. Pero la justicia ahorita, hermanos, está totalmente torcida. A la gente poco le ha importado lo que Dios estableció desde el principio, y lo que debería ser el derecho a la justicia se torció. Entonces, hasta que lo torcido se enderece, y la respuesta del apóstol Pablo, Juan, es, porque le preguntaba a Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Habacuc todavía no ve a Cristo que nació en Belén. Habacuc todavía le faltan 500 años para que Cristo nazca en aquella primera Navidad. Y él está preguntando, ¿hasta cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Jesús da la respuesta. Jesús en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, lo torcido se va a enderezar. Vendrá el fin y lo que estaba torcido se va a enderezar. Todo estará listo para que el reino del Mesías se establezca con poder y con gran gloria, y entonces venga el Señor a enderezar lo que ha estado torcido. Y la cuarta condición que se debe de solucionar para que todo esté listo para recibir al Rey es, y lo áspero se allane. Todo valle sea alzado, todo monte y collado bájese. Lo que está torcido se tiene que enderezar. Y termina el versículo Isaías diciendo, y lo áspero. A ver, frótese las manos tantito. ¿Cómo se sienten? Suavecitas, velo. Hombres, ¿cómo sienten sus manos? Los hombres se deben de sentir callosas, así, ásperas, resecas, así con grietas. Mano de hombre. Hermanas, ¿cómo sienten sus manos? A ver, hermanos, sientan las manos de su esposa. Y hermanas, sientan la mano de él. Qué diferencia, ¿verdad? El profeta está hablando aquí de lo que está áspero, se tiene que allanar, se tiene que aligerar, se tiene que poner lisito, lisito, lisito. Se refiere esto, hermanos, y esto es algo bien importante, se refiere a las relaciones entre semejantes. Si algo ha caracterizado a la relación entre personas es la aspereza con las que se tratan unos a otros. Jesús fue muy enfático en que este iba a ser un síntoma de la decadencia social humana. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se volverá áspero. Muchísima gente a nuestro derredor, hermanos, está constantemente irritada, molesta. Las situaciones que cada quien vive los hace estar molestos con la vida misma. Siempre mal encarados, la carota, de mal humor. Contestan, si es que contestan, nada más con una ademán o con una ay, gracias por contestar. Gente que ha perdido la capacidad de resolver sus diferencias con los demás. Y en vez de resolver sus diferencias y encarar y enfrentar y suavizar esa relación, prefieren vivir de esa manera áspera y prefieren apartarse, aislarse, como el Grinch, la película que sale en esta época de Navidad. Se vaya a su montecito y ahí está el Grinch. You're mean, Mr. Grinch. Gente que realmente, literalmente, es áspera en su trato. Difícilmente le saca sonrisa, una plática. Hermanos, el mundo se está llenando de este tipo de gente.
El mundo se está inundando de gente áspera. El cristiano no puede vivir dentro de esa condición, porque Jesucristo vino a romper esa condición de aspereza entre nosotros para darnos una vida de amor, de bondad. Por eso la Escritura de manera constante abunda en muchísimos versículos en este tema. Porque era algo que se ha visto siempre. Y Jesús se dio cuenta. Y Jesús lo tuvo que repetir a los discípulos constantemente. No sé si alguien está viendo la serie de The Chosen, los escogidos. Que es la historia de cómo Jesús fue seleccionando a sus discípulos. Está muy bonita la serie. La da Netflix. Y en esa serie es muy humana, muy real. Porque te das cuenta del carácter de Pedro, de Andrés, de Juan, de Santiago, de Tomás y de Mateo, que era el publicano al que nadie quería. Y cómo esa relación tan áspera, tan ríspida que había entre ellos, a base de enseñanzas del Señor Jesús, a base de caminar con Jesús, a base de ir juntos en una sola misión, en un solo objetivo, esas asperezas se empiezan a limar y se empiezan a allanar y empieza a haber una convivencia totalmente fraternal. Porque a eso nos llamó el Señor, hermanos. No puede haber cristianos ásperos. No puede haber cristianos como lijas, que apenas te acercas y hasta sientes que te raspó. El Señor enfatizaba, y en el capítulo 13 y 15 de Juan les menciona por lo menos 7, 8 veces la necesidad de amarse. Nada más les menciono 3, Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros, sin asperezas, sin dobles intenciones, sin mala cara, amor genuino entre ustedes. Juan 15:12, este es mi mandamiento. No es una opción. No lo dice el Señor por si quieren, por si les interesa, si alguien quisiera. Dice el Señor, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. ¿Con qué derecho yo digo, ay no, ahí viene el hermano, ahí viene por acá que no, vamos? Áspero, lija. ¿Con qué derecho, hermanos? ¿Con qué corazón podemos venir a la casa de Dios? Cantar, levantar nuestras manos, aplaudir, decir amén, gloria a Dios, aleluya. Uy, que no me vea. Vámonos. Oye, fíjate que nos invitó a comer. Ay, no, con ese ni a la esquina. Dile que ya nos invitó Ramón. ¿Por qué? Dice Jesús, este es mi mandamiento. Porque en el mundo, hermanos, hay demasiadas lijas. En el mundo hay demasiada aspereza, para que dentro de la iglesia tengamos que estar batallando con más aspereza. Juan 15:17 vuelve a decir Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. Imagínense cómo veía Jesús a sus discípulos. Imagínense cómo veía la cara de Pedro cuando se acercaba a Mateo, que lo había transado con los impuestos. Imagínense la cara de Juan cuando venía Judas con la bolsita de la tesorería y Juan sabía, este se tranza la feria. Y cuando Jesús los veía, les vuelve a decir, esto yo les mando. Ámense, más allá de sus diferencias, más allá de sus errores, más allá de lo que vivieron en el pueblo, más allá de lo que vivieron antes de conocerse en la iglesia, más allá de eso, ámense. Porque el mundo no necesita ver cristianos lijas. Bastante aspereza hay allá afuera para que aquí también en la iglesia lo haya. Después los apóstoles siguieron insistiendo en el tema a las iglesias en sus cartas, en las epístolas. Pablo les dice a los romanos en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros.
Pero este versículo se ha modificado en muchos lados y ahora muchos hermanos dicen, ay no, con los hermanitos cristianitos ni a la esquina. ¿Por qué? ¿Por qué esa aspereza? Ay, es que los cristianitos ya me transaron. Es que aquel que se dice cristianito, uy, si vieras. Y no nos mandó el Señor a que nos amáramos. No nos amó y nos dijo, yo les amé como ustedes son. Tranzas, mentirosos, enojones, violentos. Así los amé a ustedes. ¿Con qué derecho tú dices que no quieres amar al otro? ¿Nada más porque te cae mal? Primero de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjense cómo empieza Pedro. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cuántos de aquí se sienten purificados de sus almas? Mediante el Espíritu para el amor fraternal. ¿Qué? No fingido. Amor fraternal no fingido. Regala una sonrisita a alguien que está ahí cerca de ti, pero que no sea tu esposa, que gracia. Así una sonrisa no fingida. Te está dando gusto verlo. Unos le hicieron así. No fingido. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente enferma del alma? ¿Por qué hay tanta gente áspera en sus emociones? Porque son un costal de ofensas sin perdonar, sin resolver. Por eso nos volvemos ásperos. Porque no he tenido yo la voluntad, no he tenido yo la decisión de olvidar ciertamente todo lo que queda atrás y proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estoy más aferrado a lo que pasó atrás. Estoy más aferrado al que habló de mí. Estoy más aferrado al que me mintió. Estoy más aferrado al que me robó esto. Estoy más aferrado a eso que olvidar eso y extenderme a lo que está delante. Estoy más aferrado y me convierto en un costal de ofensas y de problemas sin resolver y sin perdonar. Primera de Pedro 5:14 dice, salúdense unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No puedes decir que conoces a Dios o que amas a Dios si no amas al que está junto a ti. O al que está 3, 4 hileras atrás de ti o enfrente de ti. No puedes decir que amas a Dios cuando no expresas tu amor a todos los demás. Hermanos, escrituras como estas y muchas nos deben de servir literalmente como lijas para que todo lo áspero en nosotros se vaya allanando. Todas esas malas actitudes, emociones, hipocresías que nos cargamos entre nosotros, hermanos, lean estas escrituras y dejen que el Espíritu Santo de Dios nos lije completamente hasta que quedemos suavecitos, suavecitos, suavecitos. El reino del Mesías no hay lugar para asperezas entre cristianos. ¿Qué vas a hacer cuando en las bodas del Cordero te sienten junto al que no quieres ver aquí en la iglesia? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor Jesucristo en persona te diga, pásale este pan al que está junto a ti? Ay, ¿eres tú? Qué gusto de verte aquí, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí? Qué difícil es convivir, hermanos, con una persona áspera. Pablo le tiene que decir a los cristianos de Colosas, en Colosenses 3:19, maridos, amen a sus esposas. Y les dice, y no sean ásperos. No sean ásperos. Hermanas, ¿alguna de ustedes tiene un esposo áspero? No diga nada, nada más. Piénselo para sí misma. Aspereza. Aspereza. Vieja, súbete al carro. Trépate. ¿Y estas tortillas qué? ¿Tantas piezas? Ni siquiera unas tortillas. O sea, cuánta aspereza, hermanos. Cuánta aspereza.
Y de las mujeres a los hombres también. No crean que cantan mal las rancheras. Y es difícil, hermanos, convivir con una persona áspera. Muchos, aún siendo cristianos, se refugian en el dicho popular que dice, es que la burra no era arisca, sino los palos que le dieron la hicieron arisca. Hermanos, pero qué triste es que no hayan entendido que para esto apareció el Hijo de Dios. Para que todo lo áspero se allane y podamos vivir con gozo, paz, alegría, en una hermosa armonía entre nuestros semejantes. Isaías 44, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Pero hermanos, el ser humano por sí mismo, por nosotros mismos, no podemos lograr esto. Nosotros no somos capaces de salir de nuestra depresión y de nuestra tristeza y de nuestro luto. No somos capaces. No podemos humanamente. No tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad de discernir cuando nos sentimos en un monte y nos estamos sintiendo o creyendo más de lo que otros son y estamos instalados en nuestra soberbia y en nuestra altivez. Quizás nosotros no podemos hacer algo por la justicia torcida de las leyes, pero sí podemos empezar con la justicia en nuestros propios hogares. Y sabes, nosotros no nos podemos raspar cada uno de nosotros para quitarnos lo áspero. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Es Jesús. Y por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El mensaje de la Navidad, hermanos, el canto de los ángeles, la esperanza de la luz que ha resplandecido sobre los de humilde corazón, nos dice que podemos salir de todo esto solamente tomados de la mano de Jesús. Nació en Belén, murió en la cruz del Calvario, resucitó de la tumba, fue llevado al cielo nuevamente y un día va a regresar. Y cuando Él regrese, todo tiene que estar listo. Y en mi vida personal, estas 4 cosas tienen que estar totalmente resueltas para poder esperar al Señor en las nubes. El mundo no lo va a hacer. El mundo no va a mejorar en estos 4 aspectos. Pero yo como cristiano tengo que mejorar. Yo como hijo de Dios lo tengo que hacer. Y yo tengo que ayudar a mi familia a que también lo logre. Y tengo que ayudar a mi iglesia a que todos podamos lograr esto. ¿A lograr qué? A salir de los valles. A bajarnos de la soberbia. A obrar con justicia entre nosotros. A no ser ásperos entre nosotros. Y cada día, hermanos, el Señor sigue haciendo la misma invitación que hiciera por medio de este profeta Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de la iglesia y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Solamente piensen en estas 4 condiciones, por favor, unos momentos. Piensen en estas 4 condiciones. Si el Padre decidiera que Jesús viene hoy, esta tarde, esta noche, por nosotros, ¿está todo listo en mi vida? ¿Está todo listo? La voz que clamó en el desierto nos lo advirtió. Y Jesucristo lo vino a cumplir. Y cada año somos muy emotivos para celebrar la Navidad. Y nos encanta la Navidad. Qué bueno. Y decoramos y arreglamos y
nos preparamos para recibir familia, amigos. Y entre nosotros celebramos también, gloria a Dios, qué bonita la Navidad. Pero el mensaje de la Navidad es también, ¿estás listo para recibir a tu Rey y Señor? ¿Estás listo? El mundo no estuvo listo cuando Cristo vino. El mundo no estuvo listo cuando Jesús nació en Belén de Judá. El mundo no estaba listo. Todo mundo estaba desprevenido, todo mundo estaba en lo suyo. Nadie sabía lo que estaba pasando, ni aún el rey Herodes sabía lo que estaba sucediendo. Aún los sabios del oriente se dieron cuenta hasta después y empezaron su caminar hacia Belén. Cuando Jesús llegó a Belén, nadie estaba listo. Pero cuando Jesús vuelva nuevamente como el Rey triunfante, como el Rey de Reyes, irrumpiendo entre las nubes, con voz de mando y con trompeta de Dios, no va a haber pretexto para que alguien diga, yo no estaba listo, Señor. Yo no estaba listo. Cuando el esposo venga, Jesús lo ejemplificó en la parábola de las 10 vírgenes y sus lámparas de aceite. Cuando el esposo venga, nos tiene que hallar con nuestro aceite preparado, listos para encontrarle en las nubes. Cuando Cristo venga, no puede haber cristianos en el valle de la tristeza y de la depresión. Cuando Cristo venga, no puede haber cristianos subidos en sus montes y collados de la soberbia y de la altivez. Cuando Cristo aparezca en las nubes, no puede haber cristianos que estén viviendo de manera injusta con los demás. Y cuando Cristo venga, no puede haber cristianos que se traten entre ellos de manera áspera, lastimándose constantemente unos a otros. Las señales se están dando, mis amados hermanos. Jesús está listo. Y tarde o temprano escucharemos esa voz que nos va a llamar. Ya sea que nosotros vayamos a alcanzarle o ya sea que Él venga por nosotros.